Quizás has escuchado muchas veces el nombre de Jesús. Lo ves en cuadros, películas, fiestas tradicionales, pero hay detalles de su vida y de su tiempo que casi nunca se cuentan. Hoy vas a conocer 7 datos sorprendentes, bíblicos e históricos, que no son conspiraciones ni inventos. Son piezas de información reales, verificables, que te van a hacer mirar a Jesús con otros ojos. Empecemos. Número 1. Durante siglos, millones de personas han creído que Jesús fue hijo único. Sin embargo, en los evangelios aparecen nombres concretos de hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. Y además se mencionan sus hermanas. Esto se lee tal cual en Mateo 13 y en Marcos 6. Lo interesante es que el texto bíblico existe, y lo que cambia entre tradiciones cristianas es cómo se interpreta la palabra hermanos, en griego, adelphoi. Para algunos cristianos, esos hermanos serían parientes cercanos o primos, una manera común de hablar en el mundo semita. Para otros, serían hermanos de sangre o medios hermanos. El texto no entra en detalles genealógicos, simplemente constata que la gente del pueblo conocía a la familia de Jesús y la nombraba por su nombre. ¿Por qué esto sorprende? Porque desmonta la imagen simplificada de un Jesús aislado. Pensarlo en una familia numerosa nos acerca a su humanidad cotidiana. Discusiones de casa, trabajos compartidos, responsabilidades. Imagina a Jesús creciendo con hermanos, ayudando a José en el oficio y a María organizando la vida hogareña. Esa escena lo vuelve cercano. Jesús no vivió en una burbuja, tuvo una vida familiar real, con nombres y rostros a su alrededor. Y eso, lejos de restar, lo acerca a nosotros. Número 2. Todos aprendimos la secuencia. Viernes Santo, muerte de Jesús. Domingo, tumba vacía. Pero hay un detalle intrigante. Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Contando de viernes a domingo, no aparecen 3 noches completas, y por eso algunos investigadores han propuesto jueves o incluso miércoles como día de la crucifixión. ¿Significa que la tradición está mal? No necesariamente. En el judaísmo del siglo I era común contar de forma inclusiva. Cualquier parte del día podía contarse como día entero. Y hay especialistas que interpretan que la expresión 3 días y 3 noches es un modismo tomado del signo de Jonás, no un cronometraje literal al minuto. De hecho, publicaciones de arqueología bíblica discuten esta tensión entre al tercer día y después de 3 días, recordando que el lenguaje bíblico usa ambos giros. Por otro lado, hay análisis cronológicos que defienden el viernes como día más probable. Por ejemplo, 7 de abril del año 30, cruzando datos astronómicos y referencias del libro de los Hechos y Gálatas. Otros sugieren fechas alternas. Lo importante es que existe debate académico, y tú puedes contarlo con equilibrio. La mayoría mantiene el viernes por la tradición y el cómputo judío. Otros argumentan jueves o miércoles por la frase 3 días y 3 noches. Este tema no busca pelear con la tradición, sino mirar con lupa los textos. Y esa lupa nos muestra que hay más capas de lo que solemos escuchar. Número 3. En cada pesebre aparecen 3 reyes, pero el Evangelio no dice ni que fueran 3, ni que fueran reyes. Mateo habla de unos magos de Oriente
que traen 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y más tarde la tradición occidental asoció esos 3 presentes con 3 visitantes y los convirtió en reyes. Incluso les dio nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Quiénes eran entonces? Magos en ese contexto alude a sabios astrólogos de regiones orientales, Persia, Babilonia, gente que observaba los cielos y leía señales. El número real pudo ser 2, 5, 12 o toda una caravana. La Biblia no lo especifica. Contarlo bien no destruye la magia del relato, al contrario, la amplifica. En vez de 3 coronas de juguete, imagina una caravana nocturna cruzando el desierto, siguiendo una señal astral, entrando en Jerusalén y luego en Belén. Es una escena grande, misteriosa y mucho más cinematográfica. Lo seguro es que vinieron sabios de Oriente a rendir homenaje. Lo de 3 reyes es una hermosa tradición, pero no es detalle bíblico. Número 4. Si preguntamos qué idioma hablaba Jesús, muchos responden hebreo o latín. El consenso histórico es que su lengua diaria fue el arameo. También usó hebreo en contextos religiosos, sinagoga, escrituras, y probablemente conocía algo de griego, la lengua de comercio y administración en la región. La Biblia conserva frases arameas en sus páginas, como cuando resucita a la hija de Jairo, Talita cum, niña, levántate, o su clamor en la cruz, Eloi, Eloi, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son pequeñas ventanas sonoras al idioma que Jesús tenía en la boca. ¿Por qué esto importa? Porque oír las palabras en arameo te acerca al Jesús histórico, a cómo sonaba su voz cuando llamaba a alguien por su nombre, cuando consolaba, cuando enseñaba. Incluso cambia la sensación de ciertas frases. El arameo es un idioma semítico, con raíces que conectan con el hebreo bíblico. Muchas imágenes y juegos de palabras se sienten distintos cuando recuerdas que no habló primero en latín ni en español. Así que la próxima vez que leas una frase de Jesús, imagínala primero en arameo y deja que te resuene como le habría sonado a sus discípulos. Número 5. Todos tenemos una imagen mental de Jesús: cabello largo, barba, piel clara u oscura según el cuadro. Pero el Nuevo Testamento no describe su aspecto físico, no dice su estatura, ni el color de sus ojos o cabello. Los evangelios guardan silencio en ese detalle. ¿Cómo apareció entonces la imagen clásica? A lo largo de los siglos, el arte cristiano fue modelando un rostro, primero en catacumbas y mosaicos, luego en iconos y lienzos renacentistas. Incluso circularon textos tardíos y no confiables que intentaron llenar ese silencio con descripciones idealizadas, como la famosa y apócrifa Carta de Lentulus, precisamente porque la Biblia no lo cuenta. Esto no es un problema, es un mensaje. Los evangelios parecen decirnos: mira su obra y sus palabras. Lo esencial de Jesús no se basa en que encaje en una tipología estética, sino en lo que dijo e hizo. Por eso, en algunas tradiciones, se evita representar a Dios. En otras, se permite, pero siempre recordando que ningún retrato es una foto. Si el Nuevo Testamento no nos da un retrato, quizá es para que nadie se quede en la superficie. Lo importante no era su peinado, era su mensaje. Número 6. El Evangelio de Lucas dice que María lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en la posada.
El texto no explica si ese pesebre estaba en un establo de madera, en un patio o en una cueva. Sin embargo, muy temprano en la historia cristiana surgió una tradición fuerte. Jesús habría nacido en una cueva cerca de Belén. Dos fuentes antiguas lo mencionan: Justino Mártir en el siglo II y Orígenes en el siglo III. Ambos señalan una cueva que los locales identificaban como el lugar del nacimiento. Siglos después, se construyó sobre ese sitio la actual Basílica de la Natividad. ¿Tiene sentido arqueológico? En la región de Belén abundan las grutas y cuevas usadas como viviendas o refugios para animales. No es raro que un pesebre estuviera en una cueva establo. Eso no contradice a Lucas. Él solo dice pesebre. La cueva sería el tipo de establo. Para contarlo con rigor y respeto en tu video, di: la Biblia dice pesebre. La tradición antigua y datos del lugar apuntan a una cueva. No es fantasía, es una posibilidad muy plausible en ese contexto. Así, la Navidad se vuelve aún más humilde. Una gruta sencilla, la familia protegida del frío y un recién nacido acostado en un comedero. Número 7. Celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero esa no es la fecha que dan los evangelios. De hecho, no dan una fecha. La elección litúrgica de diciembre llegó siglos después. Entonces, ¿qué año nació Jesús? La mayoría de los historiadores sitúa su nacimiento entre el 6 a.C. y el 4 a.C. ¿Por qué antes de Cristo? Porque Herodes el Grande, el rey que aparece en el relato de los magos, murió en 4 a.C. Si Herodes estaba vivo cuando nació Jesús, Jesús tuvo que nacer antes. ¿Y el sistema de antes de Cristo después de Cristo? Lo armó un monje del siglo VI, Dionisio el Exiguo, que se equivocó al fijar el año exacto del nacimiento. Por eso, hoy, los especialistas hablan de un desfase de unos cuantos años. Hay debates finos. Algunos estudiosos proponen 1 AC por una lectura distinta de la muerte de Herodes, ligada a un eclipse. Pero el consenso moderno mantiene esa ventana 6 a 4 a. Más que una fecha exacta, lo que tenemos es un marco histórico sólido. Y, sea diciembre o primavera, el punto no es el día, sino lo que cambió el mundo a partir de ese nacimiento. Hoy descubriste 7 detalles reales y poco contados sobre Jesús. No son inventos ni rumores, son datos bíblicos e históricos que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Cuál de estos puntos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite fortalecer su fe. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y así recibirás todos nuestros próximos videos. De esa manera, estarás siempre conectado con nuestras oraciones, reflexiones y mensajes que buscan tocar tu corazón y acercarte más a Dios. Gracias por acompañarnos y que la paz de Jesús esté siempre contigo.